Hola, hola. En este video vamos a ver las medidas de longitud, pero vamos a comenzar con un refuerzo de lo que hemos visto en geometría. Recordemos que tenemos rectas que cuando se cruzan se dice que se intersecan. Y tenemos el primer caso en donde tenemos rectas oblicuas. Se cruzan, o sea, se intersecan y forman dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Cuando dos rectas se intersecan y forman cuatro ángulos rectos, estas se llaman perpendiculares. Ahora, si son dos rectas que nunca se cruzan, aquí si yo extiendo estas rectas hacia cualquiera de las dos direcciones y no se cruzan, entonces digo que estas rectas son paralelas. La distancia entre ellas dos siempre es la misma. Aquí tenemos una figura geométrica en donde están marcados algunos ángulos interiores que me dice que esos dos ángulos miden 90 grados, por eso se marca con un cuadrito, con un cuadrado al interior. Y además en esta figura geométrica están marcados los vértices con letra mayúscula. Esta figura geométrica es un polígono porque es una figura cerrada. No quedaron espacios abiertos. Sus lados son rectos. ¿Sí? Podemos ver que son solamente segmentos de recta. Y además es una figura plana, o sea que está en dos dimensiones. Cuando tenemos estas tres características, llamamos a la figura polígono. Si falta alguna de estas tres, entonces ya no podemos decir que es un polígono. Además, en los polígonos podemos identificar lados. Aquí vemos el lado AB. También se pueden identificar vértices. Tenemos el vértice D, que es donde se cruzan dos lados, donde se intersecan dos lados. Tenemos también ángulos interiores en los polígonos. Aquí podemos observar este ángulo interior y el otro. Ahora nos quedaron todos los ángulos interiores marcados. Y por último podemos identificar diagonales. ¿Sí? Es una línea recta que va desde un vértice al otro que está opuesto. Además, los polígonos se pueden clasificar según el número de lados. En este caso tenemos un polígono de 4 lados, por lo tanto digo que es un cuadrilátero. Decimos que es el cuadrilátero ABCD. Vamos con la congruencia. Dos figuras son congruentes. Recuerden que este es el símbolo de la congruencia. Si y solo si una figura es la imagen de la otra a la que se le aplicó una o más transformaciones isométricas. Es decir, las figuras tienen misma forma y tamaño. Entonces una figura la podemos mover, la podemos girar, la podemos reflejar, que serían transformaciones isométricas. Y como esta va a mantener la forma y el tamaño, digo que son congruentes. Veamos aquí un ejemplo. Tenemos la figura original, que es esta abejita, y está la reflexión. Aquí tenemos el eje de reflexión, esta abejita se refleja aquí y tenemos la figura imagen. Resulta que mantiene la forma y el tamaño, por lo tanto digo que la figura original y la figura imagen son congruentes. Lo mismo pasa con la abejita cuando aplicamos la transformación isométrica que se llama traslación. La abejita se traslada, cada uno de los vértices es trasladado y la figura original con la figura imagen tienen la misma forma y mismo tamaño, por lo tanto son congruentes. Veamos un ejemplo de rotación, que es otra de las transformaciones isométricas que hemos trabajado. En este caso se va a aplicar una rotación de 90 grados en sentido antihorario. Para eso vamos a usar el transportador. Tenemos en este plano cartesiano, podemos observar el eje X y el eje Y. Donde se cruzan estos dos ejes es el origen.
¿ya? El punto 0,0, no lo olvidemos. Entonces en el plano cartesiano tenemos dibujado este polígono de 4 lados que se llama rectángulo. Y este rectángulo se va a rotar en 90 grados en sentido antihorario respecto de este eje de rotación. Aquí tenemos el eje de rotación, entonces respecto a este punto, este rectángulo va a girar en 90 grados. Lo que vamos a hacer primero es que con su transportador lo ubica en el centro del transportador aquí en el eje de rotación y el 0 del transportador va sobre el vértice que queremos rotar. En este caso vamos a rotar el vértice A. Entonces lo movemos, lo giramos en 90 grados, que sería así, en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, si aquí estaba originalmente, en la figura imagen queda ahí. Y marcamos el vértice. Lo mismo vamos a hacer con el vértice B. Pueden observar que aquí se va a mover en 90 grados. En esta esquinita se nota más que son los 90 grados. Y lo marcamos. Lo mismo con el vértice C. Vamos a hacer una rotación en 90 grados. Queda allá arriba. Giro hasta allá en 90 grados. Y finalmente el vértice D. Lo mismo. Hay una rotación en 90 grados y queda acá. Ahora, cada uno de los vértices de la figura original fueron rotados en 90 grados en sentido antihorario. Pueden observar además que la distancia que hay entre el vértice y el eje de rotación es la misma en la figura original y la figura imagen. ¿Sí? Si vemos la distancia que hay acá en el vértice B, lo podemos comprobar con la figura imagen, que es la figura rotada. Entonces, teniendo nuestros vértices de la figura imagen, podemos marcar el rectángulo. Y así nos queda el rectángulo que es la figura original y el rectángulo de la figura imagen, con los nuevos vértices que usamos una coma arriba para indicar que es la figura imagen. Ahora, con una regla y un transportador podemos comprobar algunas cosas. Podemos comprobar usando la regla la medida de los lados. Podemos medir el lado AB en cada una de estas figuras y comprobar si son o no congruentes. Y efectivamente mide 3 unidades, por lo tanto son congruentes. Ahora el lado BC lo comparamos acá y también tienen la misma medida, por lo tanto son congruentes. Pasa exactamente lo mismo con los otros dos lados. Entonces digo que todos sus lados son congruentes, sus lados correspondientes. Y además, usando el transportador, podemos comprobar que todos los ángulos interiores correspondientes tienen igual medida. ¿Sí? Los ángulos interiores en la figura original y en la figura imagen tienen la misma medida. Por lo tanto, puedo decir que la figura original y la figura imagen son congruentes porque mantienen la forma y el tamaño. La forma se las va a dar la medida de los ángulos interiores. Si cambian los ángulos interiores, entonces va a cambiar la forma y ya no van a ser congruentes. Y la medida de los lados me va a dar el tamaño de la figura, que también es importante para la congruencia. Vamos ahora sí con las medidas de longitud. En más de alguna situación, ustedes han escuchado hablar de kilómetros, metros, centímetros, etc. Esas son las medidas de longitud. Veamos la siguiente situación. Los estudiantes de quinto básico decorarán su sala de clases. Para medir el largo de algunos adornos, utilizarán una wincha de medir. Esta niñita dice: el metro y el centímetro son unidades de medida de longitud. Miden acá usando la wincha y se marca ahí en 100 cm. cm significa centímetro. Esta otra niñita dice: un metro equivale a 100 centímetros. Por lo tanto, si este espejo que estaban midiendo en la wincha marca 100 centímetros,
pueden decir que mide 100 centímetros o una equivalencia sería que tiene la medida de 1 metro. Esta equivalencia la tenemos que recordar. 1 metro es equivalente a 100 centímetros. Cualquiera de las dos formas se refiere a la misma medida. Ahora, con la misma wincha, van a medir la mesa. Y resulta que marcan desde el 0, miden y aquí donde termina la mesa tenemos una longitud de 150 centímetros. Esa es la longitud de la mesa. Como ya sabemos que 100 centímetros son 1 metro, podríamos decir que la mesa tiene una medida de 1 metro y 50 centímetros, que es equivalente a 150 centímetros. Son dos formas de nombrar esta longitud. Veamos otra situación. La medida del largo del lápiz es más cercana a 12 centímetros que a 11 centímetros. Aquí estamos haciendo una estimación, porque resulta que no dio exacto. En la situación anterior, el espejo y la mesa tenían una medida exacta en centímetros. Pero aquí pareciera que no es exacto, por lo tanto vamos a estimar a dónde se acerca más, al 12 o al 11. Veamos, aquí tenemos el lápiz y en este caso, como un lápiz es más cortito, podemos usar también una regla para medirlo. Y la regla, ustedes se habrán dado cuenta que tiene varias líneas chiquititas entre medio de los centímetros. Aquí está midiendo en centímetros. Fíjense que para medir el lápiz tenemos que ubicar donde comienza el lápiz en el 0. No puedo partir en el 1 porque si no la medida va a estar mal. Siempre para medir tengo que ubicar desde el 0. Y ahí tomamos la medida hasta donde termina el lápiz, que sería casi en el 12. Fíjense que no llega al 12. Aquí le hace un zoom a la regla y nos damos cuenta que no alcanza a llegar al 12. Queda en una de las líneas chiquititas anterior al 12. Entonces dice la distancia entre las marcas más pequeñas representa 1 milímetro. Resulta que las marcas grandes me representan centímetros, pero las más pequeñitas me están representando milímetros, que es una medida de longitud más pequeña. Entonces, el largo del lápiz mide 11 centímetros y 9 milímetros. ¿Por qué? Llegamos al 11 de las líneas largas, que son los centímetros. Y ahora contamos las líneas pequeñas, que dice acá que son milímetros. Y son 9 líneas pequeñas hasta llegar a donde termina el lápiz. Por lo tanto tenemos 11 centímetros y 9 milímetros. Esa es la longitud del lápiz. Entonces, su largo es aproximadamente 12 centímetros. Porque si bien no alcanza el 12, está más cerca del 12. Lo aproximamos. Puedes usar el milímetro para medir longitudes menores que 1 centímetro. Por ejemplo, queremos medir un insecto, probablemente vamos a necesitar los milímetros. O en longitudes que no están exactas con los centímetros, entonces utilizo los milímetros. ¿Ya? Como el caso del lápiz, que no era ni 11 ni 12, sino que era un poquito más. Y esta equivalencia también la tienen que recordar. 1 centímetro es equivalente a 10 milímetros. Eso quiere decir que entre 1 centímetro hay 10 líneas pequeñas acá, 10 espacios pequeños. 10 saltos pequeñitos voy a dar entre cada centímetro. Aquí tenemos 10 milímetros, aquí también tenemos 10 milímetros y así. Entonces 1 centímetro es equivalente a 10 milímetros. Vamos ahora con otra situación. Tenemos a un caballero acá y a una señora y un tren azul muy largo. Dice, el largo del tren mide aproximadamente 1000 metros. Es decir, mide 1 kilómetro. El kilómetro también es una unidad de medida de longitud. Y aquí tenemos otra equivalencia. 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros.
Entonces, tenemos más unidades de longitud y ya hemos visto varias equivalencias. Tenemos que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros, pero 1 metro es equivalente a 100 centímetros, mientras que 1 centímetro también tiene una medida más pequeña que serían los milímetros, que son 1 centímetro equivalente a 10 milímetros. Esta equivalencia la tenemos que recordar porque en la vida cotidiana, cuando medimos longitud, las medidas no son exactas. Entonces tenemos que medir con la unidad grande y a veces necesitamos una unidad un poco más pequeña. Además, la unidad de longitud que usemos va a depender del contexto. Cuando medimos distancias a un lugar, por ejemplo la distancia entre su casa y la escuela, la podríamos medir en kilómetros o en metros. Pero si yo quiero medir la estatura de ustedes, utilizo los metros y los centímetros. En cambio, si quiero medir la estatura de la hormiga, quiero medir el largo de una hormiga, claramente voy a usar los milímetros. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar distintas unidades de longitud para distintos contextos. Lo mismo si nos queremos ir de viaje, cuando salgamos de cuarentena, probablemente vamos a tener que contar en kilómetros. Vamos a tener que medir la distancia en kilómetros porque ir a la playa es muy lejos. No podríamos estar midiéndolo en milímetros, ¿se imaginan? Vamos ahora en situaciones que lo podemos expresar de dos formas distintas o que tenemos que hacer alguna transformación de unidades. Veamos cómo hacerlo. ¿Cómo expresarías el largo del lápiz en centímetros? Aquí tenemos el lápiz que lo estamos midiendo con una regla. Fíjense que parte desde el 0. Recuerden que estas líneas más largas me representan los centímetros y las líneas chiquititas que van entre medio son los milímetros. Entonces medimos hasta donde llega el lápiz. Chan, chan. Hacemos el zoom y no es ni 13 ni 14 centímetros. Entonces cuento el 13 centímetros y ahora toca contar las líneas pequeñas, que son 5. Por lo tanto, la longitud del lápiz es 13 centímetros y 5 milímetros. Sabemos que 13 centímetros es equivalente a 130 milímetros. ¿Cómo podríamos saber eso? Porque yo sé que aquí hay 10 milímetros, acá hay 10 más, o sea 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y 130 milímetros, porque cuento de 10 en 10, con las equivalencias que vimos anteriormente. Entonces los 13 centímetros son equivalentes a 130 milímetros. Pero además teníamos los 5 milímetros que se pasó aquí, ¿verdad? Hasta aquí llegó el lápiz. Entonces, ¿qué hacemos con esto? 130 milímetros más 5 milímetros. Y en total me quedan 135 milímetros. Podríamos decir entonces que el largo del lápiz es 135 milímetros o 13 centímetros y 5 milímetros. ¿Cómo expresarías ahora el largo del clip en centímetros y milímetros? Aquí tenemos la misma regla. Fíjense que el clip, que es un poco más pequeño o bastante más pequeño, igual lo vamos a medir desde el 0 y llega hasta acá. Pareciera que llega al 3, pero no. Fíjense, si nos acercamos nos damos cuenta que llega pasadito del 3, ¿sí? Se pasa hasta acá. Resulta que este clip mide 31 milímetros, ¿sí? Porque se pasó una línea chiquitita, pero está más allá del 3. Así que digo que este clip mide 31 milímetros. ¿Cómo lo convierto estos 31 milímetros a centímetros?
sabemos que 30 milímetros son 3 centímetros, ¿sí? Acá hay 30 milímetros del 0 al 3, que es lo mismo que decir 3 centímetros. Entonces simplemente sumo los centímetros y el milímetro los junto. 3 centímetros y 1 milímetro. ¿Ya? Aquí nos queda la descomposición. Buscamos la equivalencia a los 30 milímetros, que serían 3 centímetros. Por lo tanto, el clip tiene un largo de 3 centímetros y 1 milímetro, o podemos decir que el clip también mide 31 milímetros. Son formas distintas de expresar esta longitud y va a depender del contexto en el que estemos la medida que vamos a necesitar. ¿Cómo expresarías la altura a la que está el avión sobre el nivel del suelo en kilómetros y metros? ¿Se fijan que aquí ya no puedo medir con una regla? Porque no podría yo estar con una regla midiendo a dónde está ubicado el avión. Por lo tanto, ya no nos sirven ni los milímetros ni los centímetros, sino que vamos a ver la medida en kilómetros y metros. Aquí tenemos el suelo y el avión. Y resulta que el avión está volando a una altura de 2.790 metros. ¿Cómo escribo esto usando kilómetros? Está a 2.790 metros. Hago la descomposición 2.000 más 790. Escribo el 2.790 como esta adición. Y entonces 2.000 metros sabemos que es equivalente a 2 kilómetros por la equivalencia que vimos anteriormente. ¿Y qué hacemos ahora entonces? Nombramos la longitud así: 2 kilómetros y 790 metros. Esto lo dejo en metros porque no me alcanza para un kilómetro, porque el kilómetro son 1000 metros, así que no me alcanza, lo dejo en metros. Por lo tanto, el avión está a 2 kilómetros y 790 metros sobre el nivel del suelo. O lo podríamos decir también de esta forma, que el avión está a 2.790 metros. Cualquiera de las dos formas es válida porque son expresiones equivalentes.